encontramos una semana más con Iván Castro, nuestro amigo y colaborador del programa. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Oye, hoy en este espacio que tenemos aquí los martes, ¿de qué nos vas a hablar? Porque creo que es de un avión, de una aerolínea argentina, con ahí unos casos fantasmagóricos. Cuéntame. Es un caso muy fantasmagórico. Hemos hablado muchas veces en Enigmas, historias asombrosas, de muchos fantasmas a bordo de los aviones. Pero este es un caso excepcional, tan excepcional que tuvo su protagonismo incluso en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Anda, mira. Y ahora contaremos el porqué. Nos vamos a bordo de un Jumbo, ese avión conocido por ser en su época, pues le llamaban la reina de los cielos, ese primer avión de 2 pisos con su joroba, etcétera, el 747, ¿no? Era un avión perteneciente a Aerolíneas Argentinas. Tuvo su vida repleta de vuelos, su vida operativa, etcétera, y hoy en día los restos descansan en el aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires en Argentina, pero tiene una curiosa leyenda, y es que, bueno, en su día se puso allí porque ya dejó de operar y se le empezaron a quitar piezas para otros aviones, etcétera, hasta que llegó un momento que los técnicos de mantenimiento no querían acercarse al avión. ¿Por qué? Porque decían que alguien vivía allí dentro, alguien que no era ni mucho menos de carne y hueso, ¿no? ¿Por qué? Vamos al año 2001 y este es un avión que tenía matrícula, todas las matrículas argentinas empiezan por Lima Víctor, es LV, guión, y luego pues tienen varias letras o números o lo que sea, ¿no? Este era LV-MLO, si le ponemos una A en el medio, le llamaríamos malo, y se conoció como el malo, precisamente. Fue el segundo Boeing 747 que entró en Aerolíneas Argentinas, en 1979 empezó a operar, y en un momento dado era incluso el mejor avión que tenía la flota de Aerolíneas Argentinas. Le llamaban el orgullo de la flota, el malo, etcétera, ¿no? Llega a Buenos Aires el 13 de enero de 1979 y en el 83 incluso estuvo volando un tiempo para Iberia en España, cedido, voló para otra aerolínea que se llama Flying Tigres también. Esto entiendo que se hace por acuerdos, alquileres entre una sí, compañía y o otra, se cede el leasing del avión, se puede ceder solo y le pones tú la tripulación, se puede ceder entero con tripulación, auxiliares de vuelo, etcétera, depende de los acuerdos de la compañía. Y durante unos años entonces voló para Iberia, España. Exactamente, incluso para la FedEx, para la compañía de carga también, y en 1990 vuelve a operar a Aerolíneas Argentinas. A mediados del 2001 llega la hora definitiva de la baja del avión, ya es muy antiguo, hay aviones modernos nuevos, etcétera, y se da de baja definitivamente. Es aparcado allí en Ezeiza, se pone pues al lado de las pistas, en un lugar donde van acumulando aviones, etcétera, y de él se comienzan a obtener repuestos para otros aviones del mismo modelo o para piezas de recambio, etcétera. ¿Es frecuente que se haga, Iván, que se cojan piezas de aviones ya jubilados, por así decirlo, para aviones nuevos? Hemos hablado de un caso muy famoso aquí hace poquitas semanas, el vuelo 401 de la Easter Airlines, se estrelló aquel avión en los pantanos de Florida, siendo prácticamente nuevo el avión. En los Everglades. En los Everglades, y se recuperaron muchas piezas intactas, y esas piezas se empezaron a intercambiar con otros aviones cuando había que sustituirlas, etcétera, y curiosamente aquellos pilotos fantasmales que se aparecían en los vuelos donde los aviones llevaban piezas de repuesto obtenidas del avión que se había accidentado. Una historia apasionante. Por ejemplo, se le quitaron los motores se enviaron además a España para usarse en otro avión, y lo extraño es que nadie quería, digamos, que sacarlo de Ezeiza, nadie quería moverlo de allí, llevarlo al típico cementerio de aviones, etcétera. ¿Por qué no se desguazaba definitivamente? Se pone allí en el 2001 y cuando los técnicos de mantenimiento, sí, primeramente reciben la orden de empezar a deshacer el avión, desguazarlo por piezas, aprovechar todo lo que se puede, etcétera, pues empiezan a escuchar ruidos muy fuertes en los trabajos, mientras los operarios están allí trabajando, se escuchan grandes estruendos dentro del interior del fuselaje,
situaciones totalmente inexplicables a bordo del avión y está claro que llega un momento que ningún técnico de mantenimiento, ningún mecánico, ningún ingeniero quiere entrar en el avión ni quieren ir a trabajar dentro del avión. Para que los operarios no estuvieran solos, la compañía decide que entren en grupos. Entonces, para que no pasen tanto miedo, si es que existe algo que no estaba demostrado, hasta que un día un grupo de trabajadores de repente se encuentra con una figura borrosa de una mujer, una figura totalmente transparente, se veía a través de ella lo que había detrás de ella y la ven exactamente dos mecánicos que estaban trabajando en el avión. La ven en la parte trasera, en la bodega trasera del aparato y corren tanto que no vuelven al avión del susto nunca más, no volvieron a trabajar allí. Hay una investigación dentro del avión, entran expertos en fenómenos paranormales, incluso, etcétera, pero no se encuentra ningún tipo de prueba de aquella aparición. Incluso personal de limpieza también, que entran de vez en cuando a limpiar restos que van cayendo de los trabajos, etcétera, se encuentran con una figura totalmente humana, de apariencia humana, está de pie y es curioso porque es la primera vez que se le distingue el uniforme de azafata de Aerolíneas Argentinas. Entonces se empieza pues a escudriñar en la historia del avión y en los miembros de vuelo a ver si, claro, aquella supuesta persona podría pertenecer a alguna persona de algún miembro de la tripulación del pasado que hubiera volado en el avión. Antes de esto, en el año 2000, antes de darse de baja, este avión hace una escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas y estaba operando en concreto para la compañía AirPlus, aquí en España, y cuando los operarios están cargando maletas en el avión, esa azafata de repente aparece en el avión, en la bodega, y los mecánicos dicen que atravesaron corriendo, o los operarios de las maletas atravesaron corriendo todo el aeropuerto sin parar hasta que ya llegaron a las vallas, porque ya no tenían por dónde escapar. Huyeron aterrorizados. Se empieza a investigar un poquito más profundamente y al final sí se encuentra el origen del misterio. El origen del misterio es que se trata de una azafata de vuelo que voló en Aerolíneas Argentinas, se le diagnostica un cáncer terminal y ella lo único que quiere es trabajar hasta el fin de sus días y prácticamente vuela hasta el día casi próximo a su muerte. Decide terminar su vida profesional volando sin parar y bueno, muere prácticamente muy poquito tiempo antes muy poquito tiempo después de bajarse vuelo, ¿no? Por última vez del avión y de parar de trabajar para siempre. Comenzaba así un poco la leyenda y el misterio alrededor de este avión y lo que se supo es que era una azafata muy guapa, de aspecto muy bonito, era una azafata muy vocacional, amaba el volar, amaba el avión donde estaba trabajando, sentía un cariño muy especial por aquel avión y quizá esa unión con el objeto en sí hace que no se haya podido desprender de él después de dar el paso a otra vida. Dato curioso, el bautismo del vuelo de ella se realizó un 10 de diciembre del 78, que es la conmemoración de la patrona de la aviación, la Virgen de Loreto. Empezó a trabajar el día de la patrona y eso la unió muchísimo al avión. Es una historia de unión pasional de un ser humano y un avión. Esa persona muere desgraciadamente por una enfermedad terminal, pero de alguna manera se queda anclada para siempre, o al menos que sepamos hasta ahora, porque los restos siguen en Ezeiza y nadie los quiere mover de allí. Y se supone que esa presencia fantasmal sigue todavía conviviendo allí bajo los restos del avión. Se supone que con cualquiera que quiera acercarse y husmear dentro del avión. Fíjate, es una historia apasionante, triste también, pero por otro lado también romántica, ¿no? Porque hablamos de una mujer, una chica que era una gran profesional
y que le gustaba tanto su profesión que decidió hasta el último día de su vida, pues estar ahí trabajando. Esta es la historia del malo, se le conoce como el malo al avión por sus siglas de la matrícula, y bueno, es una historia que ha recorrido el mundo entero, pero sobre todo es porque tenemos las pruebas físicas todavía y los restos del avión existen, están allí, hay muchas fotografías en internet donde podéis ver lo que queda del avión, prácticamente queda lo que es el fuselaje, sin alas y sin motores, sin ruedas y sin nada, pero son unos restos un tanto fantasmagóricos, ¿no? Y bueno, es una historia más de fantasmas relacionada con la aviación, que como veis tenemos multitud de historias y todas son reales, no son inventadas. Pues Iván, muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos el próximo vosotros. martes. Hasta el próximo martes. Gracias.